paciente que he visto hace poco, hace un par de semanas. Lo voy a ir presentando y vamos a ir conversando en el transcurso de la presentación. Ustedes me pueden hacer alguna pregunta que, que quieran para llegar a ver, hacer una pequeña discusión del caso. Ya es un caso real, tal como se puede presentar en cualquier momento cuando ustedes empiecen a hacer sus prácticas o sus rotaciones en el hospital. Ya. Entonces, un ratito voy a compartir mi pantalla. Entonces, el paciente acude a... mm, primero, el paciente lo voy viendo yo por consultorio de la clínica, ¿no? En la clínica particular acude un paciente, varón de 55 años, refiriéndome, esta es la historia clínica, esto que está ustedes viendo acá es la historia clínica cuando el paciente lo interno. Esta historia lo hace el médico que trabaja en la planta, en la clínica, ¿no? O sea, más o menos el trabajo es el siguiente. Yo interno un paciente, lo paso a ambiente hospitalario, indico la- el motivo por el cual se hospitaliza, hago un breve resumen, y luego el médico que está asistente ahí hace la nota de ingreso, su historia clínica, sus evoluciones, y finalmente yo le paso visita y luego, o sea, la diferencia para que ustedes entiendan en relación al seguro y una clínica es la siguiente. Cuando tienes un paciente en el seguro, el paciente no es tu paciente, ¿no? Es un paciente este, le corresponde a quien le toque. Es decir, en la mañana está un médico, en la tarde está otro médico, en la noche hay otro médico, ¿no? Entonces, a veces en el seguro, paciente me llama, me dicen, alguna vez me pasó, hace poco me pasó, ¿no? Me llamó el familiar y me dijo, ¿cómo puede ser posible? El paciente está desde tal día, yo el primer día que lo estaba evaluando, ¿no? Y me estaba reclamando de que iba a estar en emergencia, varios días en emergencia, en observación, que no. Obviamente, si bien es cierto, todos trabajamos en institución, pero no es, pues, o sea, yo no soy responsable del paciente hasta el momento en que lo veo. O sea, yo no puedo responder qué pasó, qué le dieron, qué le hicieron, qué análisis le hicieron, qué le dijeron, cómo le informaron, qué estudios le hicieron, ¿no? Eso no puedo ser responsable. Soy responsable desde el momento en que yo veo al paciente, que escribo la historia y que lo evolucione y que le doy indicaciones. Y eso le expliqué, ¿no? En cambio, en la clínica no. En cambio, yo ingreso un paciente X y el paciente está a mi cargo. El paciente, si tiene una queja, tiene algo que pide informes, pide descanso, solicita, qué sé yo, pedir alta voluntaria, todo yo tengo que estar ahí y tengo que dar la autorización o dar las indicaciones o lo que corresponda porque el paciente está a cargo mío. Si el paciente se descompensa en la noche, me tienen que llamar a mí porque tengo que ir a ver. El paciente es la diferencia, ¿no? Entre lo que se maneja en la parte privada y lo que se maneja. Y eso se en todas las clínicas, ¿no? Un paciente sea un paciente de una patología médica o de patología quirúrgica, ¿no? Brevemente les cuento un caso de ayer, bueno, ayer estaba de turno en la clínica, ¿ya? Y en el médico de guardia llama pidiendo las camas libres que hay en hospitalización, para que más o menos se ubiquen en cómo está la situación en el seguro eh, y en la mayoría de los centros de atención ahorita no hay consulta externa, solo es emergencia y hospitalización. Un paciente que está mal asegurado se va por emergencia, en el médico de emergencia evalúa si corresponde pasarlo a observación y lo pasa a un ambiente de observación de emergencia. Luego, cuando considera que el paciente requiere internarse,
medicina interna, coordina una cama de medicina interna y el paciente sube a medicina interna, ¿ya? Este paciente es un varón de 77 años, no es este de acá, ojo, le estoy hablando de un casito aparte para que ustedes vean cómo más o menos es la situación del manejo, que difiere y que va cambiando las cosas de acuerdo a cómo se va evaluando el paciente, ¿no? Este paciente, que les digo, ingresó hace 5 o 6 días por emergencia. La esposa lo lleva al hospital porque el paciente presenta trastorno de conciencia. Está desorientado, habla incoherencias, no la reconoce e incluso por momentos se torna un poco agresivo. Esa es la historia que menciona. El médico lo ve, lo evalúa, le pide sus análisis, aparentemente, y pone en los resultados, en la evolución, dice análisis aparentemente normales, paciente con antecedente, enfermedad de Parkinson, y llama al neurólogo. El neurólogo va, lo atiende y dice que la enfermedad que tiene neurológica es en relación a su enfermedad de Parkinson, ¿no? O sea, lo cataloga como más como una demencia, ¿ya? Más como una demencia. Pero en los análisis no están tan normales. Había trombocitopenia y había elevación de bilirrubinas a predominio indirecto. Me llamó mucho la atención eso. Y el lactato en el AGA que le hicieron en emergencia estaba en 2,6. El lactato es un marcador de hipoperfusión, ¿no? O sea, que no hay buena perfusión, a pesar que la presión estaba bien. La observan 1, 2, 3, 4, 5 días que ha estado ahí en emergencia y le hacen una tomografía, obviamente, cerebral y la informan la tomografía como normal, ¿no? Una discreta atrofia cortical, una cosa que no es nada específico. Y el paciente el día de ayer llaman para buscar una cama, se come una cama libre, el paciente se hospitaliza. Cuando voy a examinar al paciente, lo que me llama la atención primero, y lo noto en historia clínica, el paciente no viene con familiar. Según me informan, el familiar no le habían avisado, eso está mal, en emergencia tienen que avisarle que el paciente va a ser desplazado, porque nosotros físicamente pertenecemos al Hospital Yanaguara, pero estamos en el Hospital de Samaclo de la UNSA, que está casi para llegar al aeropuerto, está muy lejos ubicado el servicio de hospitalización de medicina interna. Y entonces el paciente llega acompañado del personal técnico eh, en camilla, sujeto los tobillos, sujeta las manos, me da mucho la atención. Y lo primero que encuentro es que el paciente está con una sonda y veo coluria, me da mucho la atención la coluria. Y efectivamente tenía 100.000 plaquetas. Y tenía anemia, pero 12, una anemia no muy importante. Y tenía rigidez de nuca. Y después de eso, la presión estaba bien, lo demás el pulso no tenía taquicardia, saturaba bien. Entonces me impresiona posiblemente como una púrpura trombótica trombocitopénica, para explicar un poco la hemólisis, la trombocitopenia, que es una anemia de tipo microangiopática. Este, y le pido estudios para eso, ¿no? Prueba de curso, un montón de análisis más. Pero planteo realizar lo más pronto posible una punción lumbar. No se le hizo el día domingo porque los análisis los recibe el laboratorio central. Y se planificó, me ingresó en la tarde para la noche, digo, la mañana, a primera hora, hacerle la punción lumbar, ¿no? Y en la mañana se le hecho para empezar, el familiar llamó quejándose, ¿no? Para empezar, se quejaba de que cómo es posible que lo han subido al paciente sin avisar, no se han avisado nada, que acá en emergencia, que no debían haberlo subido, ¿no? O sea, se quejaba de que el paciente ahí lo habían subido, ¿no? Pero se le explicó bien, se le dijo que el paciente está acá porque necesita estudios y se le planteó hacerle la punción lumbar y el familiar autorizó el procedimiento y se le hizo la punción lumbar y salió el líquido turbio, ¿no? No, ahorita no tengo resultado, obviamente yo trabajaba hasta la 1 y después he dejado para el médico la tarde para que se encargue para ver los resultados, ¿no? De repente mañana les informo cómo ha salido, pero
a mí me impresiona que es una meningitis, que tendría que ver la ictericia, no tengo claro, ¿no? Que la ictericia predomina indirecto, salvo que sea un Gilbert, ¿no? De pronto, ¿no? Podría ser que sea un Gilbert, que es una que siempre tenga ictericia predominio indirecto y que la trombocitopenia sea como consecuencia de una infección y de una neuroinfección, una meningitis, obviamente, ¿no? Porque lo cierto es que el líquido estaba bien turbio, ¿no? Estaba bien turbio. Entonces, ¿a qué viene lo que les comento? Lo que sucede todo el tiempo. Todo el tiempo que veo pacientes, es una cosa de todos los días que veo pacientes, que nos basamos a veces en lo que dice el neurólogo, o nos basamos en la tomografía o en el análisis de sangre. Y la clínica, los mismos, de la semiología que ustedes están enseñándoles, o sea, no sirve para nada, o sea, no lo toman en cuenta, ¿no? ¿Cómo es posible que un paciente que tenga compromiso de conciencia de reciente inicio, que tenga una tomografía normal, que tenga rigidez de nuca, no se le haga una punción lumbar? ¿Cómo es posible catalogar un paciente así como demencia y catalogarlo como que tiene demencia sin haber descartado algo orgánico, ¿no? ¿Cómo es posible que el médico de emergencia, que lo ha tenido el paciente 4 o 5 días, no ha sido capaz de hacer un procedimiento que es punción lumbar, que es un procedimiento que lo ha hecho en la mañana? El procedimiento se ha hecho o sea, sí, no he llamado, no he tenido que llamar al neurólogo, no he tenido que, lo único que he hecho es pedir autorización al familiar y se ha hecho. O sea, no es un procedimiento que ni siquiera hay que llevarlo a un sitio, en la cama del paciente. En la cama del paciente ha durado 15 minutos un procedimiento. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Pasan y pasan. Hace una semana, un caso similar. Un señor ingresó, pero este paciente se le hizo la punción lumbar, salió compatible con meningitis, el mejor tratamiento y falleció. Igual, estuvo una semana en emergencia el paciente, con compromiso de conciencia. ¿Cuál fue el desvío de ese paciente? Llegó con un poco agitado, le hicieron la tomografía y neumonía, ¿no? Hay dos diagnósticos que son facilísimos de hacer y que me pareciera a mí que los médicos quieren que el paciente salga en la tomografía, o sea, que el paciente tenga una de las dos cosas, neumonía e infección urinaria. Un paciente va por emergencia, tomografía, sedimento, orina. Y creo que andan, este, ¿no? Rezando para que salga positivo una de los dos. Porque salga positivo los dos, se acabó la discusión. No pienso más. Es neumonía o es infección urinaria. Y no es así, pues, ¿no? No, pues, no son así. Ese paciente anterior, neumonía, 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 ha sido una meningitis corroborada con la punción lumbar, y este sería el segundo caso en una semana. Y van a seguir viniendo casos así, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, ¿no? No nos basamos en la sintomatología del paciente, en el cuadro clínico, en el examen neurológico del paciente o en el examen físico del paciente. Nos basamos en el estudio de laboratorio, en el hemograma, o nos basamos en la tomografía y ya se acabó, ¿no? ¿Y por qué mencionaba esta situación? Porque este paciente es algo parecido, ¿no? La historia, si quieren, se la puedo, lo que está escrito acá, para ir desarrollándolo. Dice: paciente de sexo masculino de 55 años de edad, refiere tiempo de enfermedad de 2 meses aproximadamente, con exacerbación de las molestias hace 15 días, caracterizado por cefalea frontal de moderada a gran intensidad, por la que tomaba paracetamol, sensación de quemazón en el pecho, por encima del epigastrio, eh, reflujos intensos, deposiciones semilíquidas, esto desde hace 2 meses atrás, muy pocas veces constantes, pérdida de peso, ha cambiado de la coloración de la piel, se nota ictericia y con nivel em, a nivel de escleras, por lo que consulta hace una semana y se le solicita exámenes
donde muchos de ellos eh, positivos, ah, acude hoy a consulta con resultados y se indica hospitalización, ¿no? Entonces, más o menos yo les explico cómo fue la historia. A pesar que nosotros tenemos, nos dan, en consulta externa nos dan un tiempo limitado para el paciente, pero cuando hay un paciente que te puede tomar 5 minutos y hay pacientes que te pueden tomar más tiempo. Este es un paciente que me cuenta, va muy preocupado, va con su familiar y van con una angustia, ¿no? Diciendo: "Todo, que queremos que nos ayude porque no sabemos qué hacer". Resulta que, según me cuenta, le preocupa mucho que ha bajado unos 10 kilos de peso. Dice que hace un año pesaba 75, ahora pesa 61, 62 kilos, y que está con periodos de diarrea, y la diarrea le viene mucho más tiempo, hace mucho más tiempo que 3 meses, hablaba de hace casi un año. Dice que la diarrea viene 2, 3 días y luego se va, luego viene y se va, y que ha ido al gastroenterólogo, ¿ya? Y el gastroenterólogo le ha hecho una endoscopía y le ha encontrado que tiene gastritis y le ha recetado omeprazol. Miren, va al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le hace endoscopía, le dice que tiene gastritis, le da omeprazol, le descarta el Helicobacter pylori, ¿ya? Va a una especialidad, ¿eh? Gastroenterología. Luego dice que como está con dolor de cabeza, también acude al neurólogo, y el neurólogo le pide una resonancia magnética que aparentemente está normal, ¿ya? Que me la trae la resonancia, sí, la revisé y no había mayor cosa. Luego, el paciente va al endocrinólogo. Ya. Hace 5 años dice que le diagnosticaron de diabetes, pero que no toma ningún tipo de tratamiento porque hace 2 años se le ha normalizado la glucosa. Y el endocrinólogo, que lo evalúa, le dice que está bien. Está muy bien, has bajado de peso y estás con buen peso y está bien. O sea, el endocrino le dice que está bien. El gastroenterólogo concluye que es una gastritis, lo que concluye, que tome omeprazol. El neurólogo le hace una resonancia magnética. Y entonces, si viene un paciente y tú eres médico internista, tú puedes decir: pero ya lo han visto todo el mundo, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Puedes decir, no puedes optar esa idea, ¿no? Pero eso es algo que yo, es como me, yo hago caso, o sea, poco caso a lo que, o sea, y no es como falta de respeto a las demás, sino que la forma en que yo quiero enfocar a un paciente es que no tenga cosas que supuestamente le han dicho, ¿no? Supuestamente tal. Todo lo que me dicen, yo lo pongo en duda. Porque si no, de ninguna manera podría hacer alguna diferencia. Oye, bueno, pues si está el endocrino lo he visto, está bien, está bien. Si el gastroenterólogo está bien, será pues una gastritis. Si será una cefalea tensional, será tal cosa. No, se pone en duda todo. Y no, reitero, no es falta de respeto, simplemente es con aras de como tú escribir hacer tu propia conclusión, no basado en lo que dicen o dicen. Muchas veces me han dejado: este es un paciente ansioso, y que se está haciendo, que está fingiendo, y no era cierto. No me dejo, ya, yo pues ya también tengo años, pues, también, o sea, no me dejo llevar por lo que cuando me quieren entregar un paciente, me cuentan, ¿no? El paciente así, 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 pero yo no estoy creyendo al 100% lo que me dicen. Yo voy y hablo con el paciente. Y es una conducta que yo les recomiendo que hagan cuando ustedes tengan, ¿no? O sea, el paciente, lo que les vaya a decir, hay que darle más consistencia a la verdad del paciente. Hay que creer lo que dice el paciente y no al contrario, ¿no? O sea, porque muchas veces por desconocimiento de los síntomas que puede tener el paciente, asumimos: está fingiendo, no, está haciéndose, no, está exagerando. No, no, tienes que creer lo que te dice el paciente. Y sí, tal vez en algunos pacientes sí pueden ser que quieran alguna ganancia, quieran descanso médico, alguno te va a tocar, pero primero tienes que tú que descartar lo que tú pienses que pueda tener el paciente. Y creo que eso no está mal, ¿no? Y si al final llegas a la conclusión que todo está bien, que el paciente estaba queriendo tocar algún paciente, obviamente, ¿no? Pues hay pacientes y pacientes. Pero por eso, no porque toque un paciente vas a decir: no, ya no va a creer en los pacientes, que son mentirosos. No puedes hablar de eso, ¿no? Es como decir: todos los profesores son malos, todos los médicos son así, todos los policías son... No se puede hacer eso, no se puede generalizar.
Cada caso es diferente. Entonces, miren, y este paciente me dice lo siguiente, me da un comentario, me dice, la esposa me dice eso, doctor, no quería venir porque cada vez que viene y que la ven por, por emergencia, cuando está con diarrea, le ponen un suero, le dan un medicamento, una inyección para el dolor y le dan de alta. Le hacen un examen de heces y le dicen que no tiene nada. Ha venido 10 veces por emergencia, las 10 veces le han puesto un suerito, lo han visto deshidratado, le han puesto el suerito, le han puesto un analgésico, le han hecho examen de heces, y de hecho no tienes nada. Y el paciente se ha ido a la casa. Entonces, ¿para qué voy? Dice, ¿no? ¿Para qué voy si va a pasar lo mismo? Esto, no, esto es lo que yo cuando lo evaluó, no, pesó 61 kilos, talla 1,78. La presión me llamó la atención, la frecuencia cardíaca, saturaba bien, no tenía problemas respiratorios. ¿No? Lúcido orientado, escala de Gauss 15, escleras con tinte histérico, corazón, ruidos cardíacos rítmicos regulares, no soplos, pulmones, amplificación y elasticidad conservada, no se escultan ruidos agregados. Abdomen blando depresivo, doloroso la palpación profunda en mesogastrio, ruidos aumentados en frecuencia e intensidad, piel, cicatriz en rodilla derecha con zonas de hiperpigmentación en los codos, en las flexuras y disminución del vello axilar. Test de Schober o prueba de Schober positivo. Les explico un poco el test de Schober, para qué se hace y qué se busca. Vamos a hablar luego de eso. Entonces, utilizas las espinas ilíacas como una referencia y trazas una línea. Esa línea que tú trazas corresponde a la L5. Luego, ubicado L5, trazas una línea 10 centímetros por encima y 5 centímetros por debajo, como están en el gráfico, ¿no? 10 centímetros por arriba, 5 centímetros por abajo. Es el test de Schober modificado, por si acaso. Luego se pide al paciente una flexión anterior máxima con las rodillas extendidas. El resultado es la distancia entre el punto superior y el inferior y se anota la diferencia en centímetros con respecto al inicio, lo que exceda de 15 centímetros del mejor de los dos intentos. Se considera positivo si la distancia total aumenta en menos de 5 centímetros. Si la distancia en la flexión máxima aumenta menos de 5 centímetros, entonces es un Schober positivo. Tal vez no le he dicho por qué he hecho Schober, ¿no? Sí, se me pasó, disculpen. El paciente además refiere desde hace años dolor lumbar de tipo inflamatorio. Ya aclararemos qué significa dolor lumbar de tipo inflamatorio luego. ¿Ya? Pero refiere dolor lumbar de tipo inflamatorio del paciente. El Doctor, día, sí, sí, dime. disculpe, soy María del Cielo Guacasi. Es que recién acaba de terminar mi clase. Le dije a la delegada, tenía clase hasta las 9. Ya, ok. Ya, como decía, este es el análisis del que el día 10 de septiembre, o bueno, un día anterior probablemente lo haya visto por consultorio y se le pidió, ¿no? Entonces ustedes vean acá, glucosa 124 miligramos por decilitro. Es una glucosa un tanto, podríamos considerar, si fuera no diabético sería en rangos prediabéticos, pero como el paciente tiene diagnóstico de diabetes, es una glucosa que está controlada, ¿no? Creatinina 0,7 normal, calcio 9, está dentro de límites normales. TGO o transaminasa oxalacética 1727. TGP o transaminasa pirúvica 1798. Proteínas normales, proteína C reactiva en 12. Bilirrubina total en 7, bilirrubina directa en 6. Fosfatasa alcalina 183, aumentada, y gamma glutamil 28, ligeramente aumentado, ¿no? ¿Algún comentario tienen sobre este resultado? ¿Qué les parece?
Bueno, avancemos. La hemoglobina estaba en 15, la hemograma estaba normal. Eh, si se dan cuenta acá, las constantes están un poco aumentadas, ¿no? 104 del volumen corpuscular medio, o sea, tenía una macrocitosis, pero cuando no hay anemia no tiene mucha. Si tuviera anemia con macrocitosis, podías pensar en una enfermedad por deficiencia de ácido fólico, por enfermedad hepática, otra cosa, ¿no? Solamente hay macrocitosis, pero sin anemia, ¿no? Las plaquetas estaban en 210.000, estaban normal. Calprotectina. Vamos a hablar también más adelante qué significa calprotectina. Y la calprotectina, el valor normal es menos de 50 microgramos por gramo de heces y tenía 463, ¿ya? Les adelanto que la calprotectina es un marcador de inflamación, es en heces por si acaso, ¿no? O sea, es cuando ustedes tienen un paciente que tenga diarrea crónica, como el caso del paciente, dentro de las posibilidades diagnósticas es que el paciente tenga una enfermedad inflamatoria intestinal. Y para ver si hay una enfermedad inflamatoria intestinal en curso, la única forma es pedir calprotectina. Esto, por ejemplo, tenía que haberlo hecho eh, el gastroenterólogo que lo ha visto, ¿no? No consideró hacerle porque el enfoque fue diferente, ¿no? No le hizo caso al cuadro clínico, ¿no? Simplemente, seguramente el paciente fue y difirieron tantos síntomas, dijo, endoscopía de frente, ¿no? Y fue así, ¿no? De esa manera. Esto es un examen que se le pidió de T3. Vamos a hablar de la siguiente clase de hipotiroidismo. Vamos a hablar de hormonas tiroideas. Y ven, la TSH está normal, la hormona estimulante de la tiroides. Y la T4 libre en 1,42 está normal. La prolactina está normal y el cortisol está en 1,9, ¿no? Un valor como ustedes consideran muy bajo, ¿no? Este resultado es en la mañana, ¿no? Cortisol de la mañana. El valor normal para el laboratorio es de 6,20 a 26. Entonces tenía cortisol bajo, ¿ya? Tenía, según esto, hipocortisolismo, ¿no? Ya hablaremos también cuando hablemos, tenemos que hablar de enfermedades de la glándula suprarrenal, veremos ahí cómo se hacen los diagnósticos. Con estos análisis el paciente se hospitaliza, ¿ya? ¿Cómo lo hospitalizo? ¿Con qué diagnósticos? No les voy a decir todavía porque vamos a desarrollar poco a poco y vamos a llegar a una conclusión, después, ¿no? Pero estos análisis ya son del día 16 de septiembre de este año. En cuanto a estos análisis se hizo cuando el paciente ya estaba internado, ¿no? Lo interné y le pedí una PCR que salió 3,77, que había bajado. La creatinina bien, la glucosa, como ven ustedes, bien. Le pedí electrolitos que estaban normales, lactato normal, gases arteriales. En general está bien. Podemos decir tal vez que el PO2 está un poco bajo por estos valores, pero mm, los valores del PO2 dependen de la altura, ¿no? Como estamos a 2.500, la verdad yo no veo, pocas veces veo valores de PO2 un poco más altos, ¿no? Es entre 67, 70. ¿No? Lo cierto es que no había ningún problema respiratorio. El paciente no refería disnea, no había tos, no desaturaba, nada de eso. Pero en estricto mostraba un PO2 por debajo del valor normal. Se le hizo anticuerpos para hepatitis, ¿no? Eh, Salió el anticuerpo contra el antígeno superficie positivo. Esto se presenta en pacientes que han tenido vacuna para hepatitis B o aquellos pacientes que han tenido hepatitis y se han curado. Este es anticore IgM negativo y antígeno de hepatitis C negativo
El antígeno de superficie también estaba negativo. Se le pidió anticuerpos antimitocondriales negativos, que son enfermedades para descartar hepatitis autoinmune, y antimúsculo liso negativo para enfermedades autoinmunes con la colangite biliar primaria, ¿no? Nuevamente le repetimos algún perfil tiroideo, todo salió normal, testosterona. Este cortisol ya fue con tratamiento, vamos a explicar después. ACTH estaba dentro de límites normales. Se le pidió anticuerpos antinucleares, salió 1/80, una dilución baja. ¿Eh? Y el perfil ENA negativo, ¿no? Se buscó enfermedades autoinmunes que puedan estar causando enfermedad hepática, pero acá no pude tomar la foto, pero salió el anticuerpo IgG para hepatitis positivo e IgM positivo. Entonces el paciente se concluyó que estaba haciendo hepatitis A, una hepatitis A. Y cuando, si se acuerdan ustedes, el examen cuando las enzimas estaban elevadas era el 10, el día 20, miren cómo ustedes bajaron las enzimas hepáticas, sin nada de tratamiento, ¿no? Sin nada que hacer. Bajó porque era una hepatitis A, ¿no? Y el perfil hepático, ¿no? Estaba normal, prácticamente normal. Se le hizo una colonoscopía que salió ileitis eritematosa nodular leve, lesión, eh, tenía unos pólipos en el colon y había unos divertículos. Le hizo biopsia de los pólipos y le hizo biopsia del ilion y se mandó a analizar. El diagnóstico anatomopatológico que me ha traído me ha informado como ileitis crónica inespecífica, así me lo ha puesto. Se le hizo una resonancia magnética de la articulación sacroiliaca, ya les explicaré por qué. Y en esta articulación ustedes van a ver zonas de metaplasia grasa y edema óseo, que son estos blancos que ustedes ven acá. Esta es la articulación sacroiliaca. ¿Ya? Y acá ustedes tienen el informe. Espondiloartritis sacroiliaca bilateral, caracterizada por una disminución de la altura del espacio articular sacroiliaco derecho e izquierdo, con esclerosis subcondral derecha e izquierda y evidentes áreas de osteitis en ambos alerones sacros. Ya, claramente tenía una espondiloartritis sacroiliaca. ¿Ya? Entonces hay varias cosas en el paciente, si se dan cuenta, varios hallazgos, ¿ya? Vamos a ver, quiero que a este punto ustedes concluyan cuál sería algunos diagnósticos del paciente. A ver, chicos. Nada, nadie. ¿O quiere preguntar algo más sobre algún dato? Doctor, ¿sería una enfermedad inflamatoria intestinal por los Ya, datos de calprotectina? claro, ¿no? Por ahí está muy bien. Doctor, Ujú. con respecto a las imágenes que mostró en la afección del recto, esa afectación, o sea, las lesiones eran lesiones salteadas, o sea, en todo el intestino grueso, o solo eran lesiones a nivel del recto. No, es lo que más predominaba era lo que pone acá en primer lugar es una ileitis, o sea, es una inflamación del ilion, eritematosa nodular leve. Y había unas lesiones que, más que todo polipoideas en el colon, que me parece que no tienen nada que ver con la sintomatología, pero es interesante saber que un paciente que tiene pólipos adenomatosos, que eso puede ser una presión
premaligna para el cáncer de colon, pero obviamente no hay ninguna neoplasia al momento del examen. Entonces, ¿podría ser una colitis ulcerosa? Ya, pero si está bien, Juana, ¿no? Pero el problema mayor es cuando hay ileitis, es más una enfermedad de Crohn. Entonces, hasta ahora, miren, está bien tú, porque también alguien puede pensar que sea una colitis, pero la colitis, ¿por qué? Porque, por lo siguiente, no es colitis, porque la colitis te da diarrea normalmente con moco y con sangre, que nunca manifestó eso el paciente, que de repente también no lo manifesté yo en la anamnesis, pero la anamnesis ha sido compleja, como ustedes comprenderán, ha sido compleja. Yo le he presentado lo que presentó el médico, que no mencionó eso, pero no era diarrea con moco y sangre. En segundo lugar, en la colitis ulcerativa, las lesiones predominarían en el colon y aquí predomina en el ilion. Eso va más con una enfermedad de Crohn. Entonces, esto ahorita sería enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad de Crohn. ¿Alguna opinión más? ¿Algo más? ¿Qué tiene endocrinológico? Porque al final eso es lo que estoy presentando, porque tengo un montón de pacientes que veo todos los días, ¿no? Y casos muy interesantes, ¿no? Ahorita hay una paciente con hemorragia alveolar difusa hospitalizada, tengo un paciente con Guillain-Barré, tengo un paciente con encefalitis de tallo cerebral, pero son bonitos casos, pero no corresponde a... Le he presentado este caso en especial por el tema que nos convoca. Nada más. Bueno, avanzamos. Esta es mi evolución, ¿ya? De fecha 21, 22 parece ser. Bueno, está es mi letra, ¿no? La hora, la presión, la frecuencia respiratoria, la saturación. Paciente varón de 55 años con los siguientes diagnósticos: enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante, insuficiencia suprarrenal primaria, enfermedad de Addison, diabetes mellitus 1, que me parece que puede ser eso. Y me parece que puede ser fácilmente, todavía no lo he demostrado, una enfermedad poliglandular autoinmune. Y obviamente es una hepatitis viral A resuelta. Comentario de la resonancia: el cortisol que estaba en 1.9 microgramos por decilitro, que es bajísimo, como hemos dicho, basado en eso. La PCR que estaba elevada, la calprotectina elevada, y la actividad de la enfermedad de Crohn, hay que ver la actividad. El índice de actividad es 211, se cataloga como de leve a moderado. Hay un puntaje que te das por cuántas diarreas tiene, cuánto dolor tiene, cuánto es su peso, cuánto es su talla, si tiene fístula, si tiene estenosis, si le han operado, un montón de preguntas. En base a eso hablas de la actividad. ¿Para qué? Para decidir el tratamiento. El tratamiento depende de dónde está ubicado, si la enfermedad es solamente intestino delgado, si es intestino delgado más intestino grueso, y si es leve, moderada o severa. Ahora, hablaremos un poco cómo he llegado a estas conclusiones, ¿no? Vamos a discutir algunos puntos que me parecen importantes. Primer punto: cuando un paciente presenta dolor lumbar, es interesante que nosotros tenemos que considerar lo que se llama síntomas que tengan signos de alarma o banderas rojas o como quieran llamarlo, ¿no? O sea, lo que significa es que si el paciente tiene algunos de los dolor lumbar más alguna de las cosas siguientes, es un paciente que hay que considerarle mayores estudios, mayores análisis. Sin embargo, si el paciente no tiene ninguna de estas manifestaciones, probablemente sea una lumbalgia mecánica y no requiera mayor cosa que darle un antiinflamatorio.
¿Cuáles son considerados según esta revista? Edad mayor de 50 años, fiebre, calofríos, sudoración nocturna, fatiga, disminución del apetito, pérdida de peso. Nuestro paciente ya tenía pérdida de peso, o sea, era una lumbalgia con síntomas de alarma. Historia de cáncer, miren acá, dolor no mecánico. ¿Cómo se caracteriza un dolor no mecánico? Dolor lumbar no mecánico. Dolor que aumenta con el reposo y dolor en la noche. ¿Mm? Yo les he dicho que el paciente tenía dolor de tipo inflamatorio, y esa era no mecánico. Que es lo mismo, ¿no? Inflamatorio es no mecánico. ¿Ya? Infección bacteriana reciente, infección del tracto urinario, inmunodepresión, uso de drogas intravenosas, falla de respuesta al tratamiento, prolongado uso de corticoides, diagnóstico de osteoporosis, trauma, ¿no? Va a haber diferentes revistas donde va a haber diferentes enfoques de cuáles son las banderas. Pero estas son, digamos, las más aceptadas en forma general, ¿no? Cuando el paciente tiene alguna de estas cosas, necesita mayores estudios. Cuando no los tiene, realmente no requiere, ¿no? Entonces, esta es una cosa que todo el mundo debería conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque la lumbalgia es algo tan común. De 70% de la población alguna vez en su vida va a tener dolor lumbar, si es que no lo ha tenido ya. Y cuando van a la consulta, el enfoque es pésimo, ¿no? Pero todos los pacientes quieren pedirle radiografía cuando no es así. No aplican banderas rojas. Empiezan a usar vitamina B, como que la vitamina B se utiliza para el dolor lumbar, que no es cierto. Algunos peor, todavía utilizan corticoides para el dolor lumbar, que nunca ha servido para nada, no tiene indicaciones claras. ¿Mm? Y entonces el enfoque es pésimo del dolor lumbar. Entonces, siempre yo digo, ¿no? La patología, una de las más comunes de patología son las infecciones respiratorias altas, las diarreas, las infecciones urinarias, el dolor lumbar. Y eso los médicos generales o los médicos de familia viven de eso, es lo que están viendo todos los días en la posta, en el dolor lumbar. Los pacientes, de 30 pacientes que ven, 20 van a tener alguna de estas cosas, ¿no? Y sin embargo, año tras año siguen repitiendo y no se dan el trabajo de revisar. Yo he visto un montón de pacientes, bueno, no un montón, he visto unos 10 casos de pacientes con esta enfermedad que tiene el paciente que se llama espondilitis anquilosante. Y ha pasado, la historia es que ha pasado por aquí, por allá, que el neurocirujano, que el traumatólogo, que el médico esto, que por allá, por allá, y nadie hace el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? Buscar signos de alarma y buscar si tiene un lumbago de tipo inflamatorio. Entonces, he hablado de lumbago inflamatorio. ¿Cuáles son los criterios? Que se presenta antes de los 40 años de edad. ¿Mm? Que el paciente tiene presentación insidiosa, que el dolor mejora con el ejercicio y que no mejora con el descanso, y que el dolor aparece en la noche. Y estos tienen una sensibilidad de 77 y especial del 91% para considerar la presencia de dolor de tipo inflamatorio. Ojo, ojo, no significa que si no tiene esto no es, ¿no? Estos son parámetros así. Estos son los parámetros recomendados para el diagnóstico de dolor de tipo inflamatorio. Es como una escala que ustedes aplican para decir, y tiene sensibilidad y tiene especificidad. No significa que esto sea absoluto, ninguna escala es absoluta, ¿no? Cuando aplicas una escala es que te ayuda en el diagnóstico, te ayuda a recolectar los pacientes que sean necesarios, ¿no? Entonces, nuestro paciente tenía dolor de tipo inflamatorio, no tenía la edad obviamente, porque ya tiene 55 años de edad, aunque el dolor tenía años de dolor, ya se había acostumbrado al dolor lumbar. Segundo, el paciente, el dolor mejoraba con el ejercicio y no mejoraba con el reposo, ¿no? Y vamos a ver qué significa tener dolor lumbar de tipo inflamatorio, hacia dónde va. Por ejemplo, ustedes, que algunos me preguntan, ¿no? ¿Qué estudios hacer? Un estudio puede ser esto, no simplemente buscar los pacientes que acuden en un determinado momento de emergencia y cuántos tienen dolor de tipo inflamatorio. ¿Y qué hacen con esos pacientes que tienen dolor? ¿Qué hacer con un paciente que tiene dolor de tipo inflamatorio, ¿no? ¿Qué es lo que hacer, ¿no? Esto es una revista sobre el término se llama
espondiloartritis axial. Es el término general. La espondiloartritis axial involucra a los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, eh, espondilitis anquilosante asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, espondilitis anquilosante, la psoriasis. Es un grupo de enfermedades que comprende este término general que se llama espondiloartritis axial. Entonces, para que ustedes tengan, ¿qué cosa entonces es una espondilitis anquilosante? ¿Qué tiene que tener la espondilitis anquilosante para tener ese nombre propio y no quedarse con un término general de espondiloartritis axial? Tiene que tener cambios en una imagen radiográfica, tal como nuestro paciente. Cuando un paciente tiene dolor de tipo inflamatorio, tú sospechas de una espondiloartritis axial y le pides un estudio de imagen que puede ser una simple radiografía o puede ser una resonancia magnética. Si el paciente tiene cambios que se consideran positivos para este tipo de patología, que ya hemos visto en el caso del paciente cuáles han sido, entonces el paciente es una espondilitis anquilosante, que es un subgrupo de paciente de un grupo grande que se llama espondiloartritis axial. Tal vez para ustedes son términos nuevos, pero ustedes tienen que aprender a manejar estos términos, porque esto es lo correcto. Lo correcto no es, dolor lumbar, vamos a darle neurobión, vamos a darle dexametasona, vamos a darle relajante muscular. Eso no es lo que tienen que hacer. Buscar signos de alarma. Si el paciente tiene lumbago inflamatorio, busquen espondilitis anquilosante o busquen, si el paciente tiene criterios de diagnóstico, espondilitis axial. Y miren cuáles son los factores genéticos, como seguramente ya algunos de ustedes deben saber. La presencia del antígeno leucocitario humano B27. Un paciente que tenga una enzima que se llama ERAP. Unos pacientes que tengan una alteración de los receptores de interleuquina 23 y otros que no han sido identificados todavía. ¿Asociado a qué? A un disturbio de la barrera gástrica, enfermedad de Crohn, o disturbios de la barrera en la piel, psoriasis, o alguna infección, o exposición a algunos microbios. ¿Y qué es lo que te va a dar? Eso te va a provocar. Te va a provocar estrés mecánico y te va a llevar a una inflamación que es entesitis, espondilitis, sacroileitis. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros en la resonancia? Hemos buscado sacroileitis. Si ustedes en una técnica de imagen, sea radiografía o sea resonancia, encuentran sacroileitis, el diagnóstico se acabó, como lo vamos a hacer a continuación. Entonces, es tan sencillo esta patología que no entiendo por qué no se aplica en los pacientes que tienen dolor. ¿Cuántos pacientes hay con este dolor de tipo inflamatorio? Miren, dice lo siguiente: pacientes con más de 3 meses de dolor lumbar y de edad de presentación antes de los 45 años. ¿Cuántos habrá? Un montón, ¿no? Entonces, ¿qué haces con estos pacientes? Si tú tienes un paciente que tiene una imagen de sacroileitis, ¿no?, necesitas una característica más para hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a ver, mi paciente, cierto que no tiene menos de 45 años de edad, pero dice que la presentación del dolor apareció a esta edad, no dice que tenga la edad. Tú puedes encontrar un paciente de repente de 70 años, ¿y qué significado tiene? Que nadie ha hecho diagnóstico, ¿no? Que el paciente pasó de años y nadie ha hecho diagnóstico. No, es peor todavía, ¿no? Pero digamos que nuestro paciente empezó la enfermedad, cumple el criterio, le he hecho una imagen con una resonancia magnética, tiene una imagen compatible con sacroileitis y requiero un solo criterio más para hacer el diagnóstico de espondilitis anquilosante. ¿Cuáles serían? Dice, dolor de tipo inflamatorio. ¿Mi paciente tiene? Sí. Artritis. ¿El paciente tiene? No. Entesitis, sí tenía. Tenía dolor de hombros, tenía dolor de los epicóndilos. Uveitis no tenía, le hice verbo al oftalmólogo, no tenía. Dactilitis no tenía, esos dedos en salchicha se llama esto. Psoriasis no tenía. Enfermedad de Crohn, colitis, sí tenía. Entonces, si tienes 1, tienes 2, tienes 3. Buena respuesta a antiinflamatorios. Obviamente jamás le iba a dar antiinflamatorios a un paciente que cursó con una hepatitis A. La hepatitis A fue una yapa, no fue una cosa que apareció además de todo lo que tenía.
Historia familiar de espondilitis anquilosante no refería. HLA27 no le pedí y eso tenía que haberle pedido, ¿no? Proteína C reactiva elevada. ¿Se acuerdan que tenía PCR elevada? Al menos en un inicio. 12. Ya. Tienes 1, tienes 2, tienes 3 y tienes 4 criterios. El otro lado, tienes un paciente que no tienes una imagen. O sea, digamos que yo le había pedido la imagen y me salía negativa. ¿Qué hago con un paciente que le pido resonancia magnética o radiografía y sale normal? Entonces, este paciente le tengo que pedir HLA-B27. Si el paciente tiene positivo el HLA-27, requiero dos de los siguientes que ya hemos revisado. Entonces, puede haber diagnóstico de espondilitis axial con una resonancia o con una radiografía normal. Por supuesto que sí puede haber. ¿Y qué significado tiene esto? Lo que se cree es que estos pacientes que no tienen cambios radiográficos, significa uno, que es una enfermedad inicial, que está empezando, es una enfermedad que todavía está evolutiva, está camino hacia, dos, que es un fenotipo diferente, ¿no? Lo que se considera. Y como hay varias sociedades científicas, esto es de la ASAS, ¿no? Que es la Sociedad de Espondilitis Anquilosante, Sociedad Internacional de Espondilitis, Sociedad de, ¿qué se llama? De asesores, me parece, de espondilitis anquilosante, se llama. Y acá ponen la especificidad, ¿no? De las imágenes, ¿no? La Sociedad Internacional de Assessment, ¿qué es assessment? Es asesores, ¿no? De espondiloartritis. Sí. Y para las imágenes, cuando pone acá imágenes de sacroiliitis, se basa en los criterios de Nueva York. Entonces, hay unos criterios para definir radiográficamente si tiene espondilitis anquilosante. Vamos a hacer un cuadro después de eso. Esta es otra recomendación de diagnóstico de espondiloartritis axial, ¿no? Dice que si el paciente tiene un dolor por más de 3 meses y ya ha empezado el dolor menos de los 45 años, le haces una radiografía simple. ¿De qué? Siempre la radiografía es de la articulación sacroiliaca, ¿ya? ¿Por qué sacroiliaca? Hay imágenes a nivel de la columna en una espondilitis anquilosante, sí los hay, pero son tardíos. Son muy cuando encuentras tú una imagen de calcificación del ligamento longitudinal anterior y te da el aspecto de caña de bambú de la columna, es un paciente que tiene muchos años de enfermedad. Entonces, tienes un paciente que tiene una radiografía. Si la radiografía es positiva, el diagnóstico está hecho. Si es negativa, requieres evaluar tus que son los mismos anteriores y respiratorios, ¿no? Dolor lumbar de tipo inflamatorio, lo mismo, pues. Solo que aquí habla, solo que aquí habla sobre que cuando el paciente, ¿qué pasa cuando el paciente no tiene una radiografía positiva con 4 características? Está hecho el diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa si tiene 2 o 3 características? Hay que pedirle HLA-27. Estos son otros criterios de diagnóstico, de otra sociedad científica. Pero si se dan cuenta, es lo mismo, solamente que acá ha dividido más, ha hecho más específico en base a cuántos criterios tiene de los que se ha considerado, ¿no? Significa que un paciente que tenga 4 criterios, aunque no tenga HLA-B27 y aunque no tenga una radiografía, tiene espondiloartritis axial. Según esta recomendación, esta biografía, el paciente ni siquiera requiere radiografía ni tampoco HLA-B27. Entonces va más allá, ¿no? Entonces un paciente que tenga un dolor lumbar crónico, que tenga solamente buena respuesta a antiinflamatorios, que tenga entesitis, que tenga dolor de tipo inflamatorio, y que tenga, por ejemplo, qué sé yo, historia familiar positiva, ya está hecho el diagnóstico, sin nada más que eso, ¿no? Sin nada más que eso. Aquí hablamos un poco de imágenes, ¿no?
Miren, cuando tienen una radiografía que no es muy clara, como en la parte donde dice A, tenemos que pedir una resonancia magnética. Si la radiografía está clara, hay evidencia clara de sacroileitis, no requiere mayor estudio. Ahí se queda con una simple radiografía. O sea, a un paciente que está con dolor crónico durante años, con una radiografía que cuesta 10 soles, le haces el diagnóstico. Pero para eso tienes que tener que saber, ¿no? O sea, preguntarle cómo es el dolor. Pues, paciente, ¿por qué viene? Por dolor. Ah, dolor lumbar, diclofenaco, dexametasona. No, pues no, de eso no se trata. Hay que darle su tiempo al paciente, ¿no? Entonces, mire, hay una modalidad en resonancia que se llama STIR, que es una secuencia, y aquí en esta secuencia tú vas a encontrar edema óseo, ¿no? Edema óseo que está acá. Y hay un T1, que es este 1, donde vas a encontrar metaplasia ósea, ¿no? De la médula ósea, metaplasia ósea. Lo que les he mostrado yo era la fotografía, era T1, me parece. A ver, acá está. Se puede ver, no, no se puede ver, ¿no? Pero hay zonas de metaplasia acá, ¿no? Esto de acá. Es la secuencia T1. Ya, entonces, eso es la resonancia. Cuando tienes estas imágenes, ya, pues, no solamente, estas imágenes no solamente te hacen diagnóstico, sino te dicen que está activa la enfermedad. Y te dice que la situación está porque no solamente es esclerosis de la articulación, sino hay actividad, la metaplasia es actividad, ¿no? Les hablo de la calprotectina. Es una proteína de unión de calcio y zinc presente en los neutrófilos y monocitos. Se detecta en las heces y es un marcador de actividad de neutrófilos. Los niveles de calprotectina fecal se incrementan cuando hay inflamación intestinal, porque es útil para distinguir diarrea de etiología inflamatoria y no inflamatoria. La guía del Colegio Americano de Gastroenterología de enfermedad de Crohn dice que se debe pedir calprotectina fecal, ya que esta ayuda a diferenciar la presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal de un síndrome de intestino irritable, con una recomendación fuerte y un moderado nivel de evidencia. Entonces, en conclusión, ¿no? En conclusión, sin lugar a dudas, o sea, nadie puede venir a decir, no, pero nada, este paciente durante años ha estado cursando un cuadro de espondilitis anquilosante o de espondiloclitis axial del tipo espondilitis anquilosante. Y esta espondilitis anquilosante se ha asociado o está asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, por la baja de peso, por la calprotectina, por la presencia de ileitis en la colonoscopía, por la biopsia que dice ileitis inespecífica, aunque la biopsia no es concluyente, les digo, ¿ah? Pero saben que yo he tenido pacientes con enfermedad de Crohn que la biopsia tampoco me han concluido bien. ¿Por qué? Porque no se maneja bien esa situación de la. No existe mucha experiencia en el estudio de biopsia en pacientes con enfermedad de Crohn. Alguien podría decir, mira, la biopsia no es concluyente y tal, pero no veo otra opción. O sea, la verdad, sinceramente, no entendería otra situación del paciente que presenta diarrea crónica, que tiene calprotectina, que tiene baja de peso, que tiene imagen de ileitis, que tiene una biopsia con ileitis, que tiene además espondilitis anquilosante. No, está claro, ¿no? O sea, yo creo que solamente alguien que tenga de repente, que no tenga una mente tanto no abierta, sino que se encierre un poco y diga, no, pero la biopsia, puede decir que no, puede afirmar que no, no es el caso, ¿no? Pero ya esto pasa a manos del paciente, pasa a manos de reumatología, porque la idea es que el paciente reciba tratamiento con terapia biológica. ¿Ya?
Se le ha dado, además el paciente ha tenido una hepatitis A. ¿Por qué? Porque ha tenido enzimas elevadas, porque ha tenido ictericia y porque en 10 días la ictericia y las enzimas hepáticas se han normalizado y porque el paciente ha tenido anticuerpos IgG e IgM para hepatitis A. ¿Por qué IgG? Porque el paciente cuando yo lo he visto recuerden que ya tenía ya tiempo de enfermedad, probablemente hace 2 semanas estaba con, con el cuadro ya de hepatitis, no se ha dado cuenta, ¿no? No se dio cuenta. ¿Qué más? ¿Por qué tenía dolor de cabeza? ¿Por qué fue al neurólogo por dolor de cabeza? La hepatitis estaba causando más náuseas y dolor de cabeza. Cuando el paciente se hospitalizó, y también el otro problema era la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal, catalogado por qué? Por hiperpigmentación, por baja de peso, por astenia, adinamia, el cortisol disminuido. Le pedí una tomografía de glándulas suprarrenales que no había ninguna lesión expansiva, ninguna lesión que estaba ocupando espacio y con ese nivel de cortisol claramente es una insuficiencia suprarrenal de tipo primaria. ¿Por qué primaria? Porque en los casos de secundaria no hay hiperpigmentación. Los pacientes no tienen hiperpigmentación y significa secundaria o central, significaría que el paciente tuviera un problema en la hipófisis, pero le hicieron una resonancia magnética, recuerden, al paciente, el neurólogo ya vino con la resonancia magnética que estaba normal. Y la resonancia magnética fue, ¿no?, completa, ¿no? O sea, los cortes abarcaban, o mejor dicho, las imágenes abarcaban también la hipófisis, no había ninguna lesión a ese nivel. Y ¿qué más? Eso creo que es claro lo que el paciente. ¿Cuál fue el tratamiento que por lo pronto empezaba a recibir el paciente? Se le empezó a recetar metilprednisolona vía oral de 16 miligramos, que me servía por 2 motivos: para controlar la insuficiencia suprarrenal y para manejar la enfermedad de Crohn. Y también sulfasalacina, que empezó también a recibir como parte del tratamiento también de la espondilitis anquilosante y también para la enfermedad de Crohn. Pero reitero, la idea de este paciente es que entre a terapia biológica. A terapia biológica. ¿Preguntas? Chicos, ¿alguna pregunta? Ya, entonces miren, ¿cómo va a ser mm, mañana les voy a hablar sobre tiroides, enfermedad tiroidea. El miércoles les voy a hablar sobre enfermedades de la glándula suprarrenal. Y el jueves ustedes me van a presentar un caso clínico de este tipo de patologías que estamos desarrollando. Y el día jueves, el último día el que ustedes van a presentar, terminando de exponer, les voy a tomar un examen oral para completar la nota y tener todo su participación también. ¿Ya? La presentación de los casos siempre lo hago como son ustedes 14 o 15. Son 5 grupos de
5 grupos de 3, ¿no? A ustedes son 15. Está bien. 5 grupos de 3. Ya, entonces, ya los temas en sí, pues ustedes se van a dar cuenta que vamos a ir desarrollando, vamos a hablar sobre la enfermedad de Grace, sobre tiroides de Hashimoto, vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison, hablaremos algo sobre insuficiencia pituitaria, ya, todo eso. Entonces, si no hay más preguntas, mañana las clases igual. Esta semana estoy trabajando en la mañana, así que las clases van a tener que ser en la noche siempre. ¿Ya? Doctor, Sí. doctor, tenía una consulta. Usted habló que el paciente también presentaba un daño a nivel hepático. Este daño podría ser un síndrome posthepático por ese aumento de la bilirrubina directa. Ya, el problema del paciente es que ha tenido una hepatitis, ¿no? Una hepatitis. Ha tenido elevación de las enzimas hepáticas, ha tenido un cuadro de ictericia a predominio directo. No puede haber sido una colestasis, porque en la colestasis, si bien es cierto, también se elevan las bilirrubinas y también es a predominio directo, pero lo que sucede ahí es que sube la fosfatasa y la gamma-glutamil. Y si ustedes recuerdan cuando revisamos los análisis, la fosfatasa estaba normal y bueno, ligeramente elevada, ¿no? Y la gamma-glutamina estaba prácticamente normal. Entonces no había para conseguir un cuadro obstructivo, por decirte, ¿no? Pero además, para ya completar, el paciente a los 10 días se resolvió el cuadro, como ustedes también han visto, como les he mencionado, ¿no? Si hubiera un cuadro obstructivo, otro cuadro, no se hubiera resuelto. Pero además, el paciente tuvo resultados positivos para hepatitis A. Les mencioné que no le había tomado foto de ese examen. Tenía IgM e IgG positivo para hepatitis A. Entonces, sin lugar a dudas, el paciente ha tenido una hepatitis aguda viral por hepatitis A, por el virus de hepatitis A. El problema hepático ha sido de ese tipo. No tengo ninguna duda de eso, de la situación. ¿Algo más?